Hola a todos y bienvenidos a este programa de Astroflash VIP. Vamos a interpretar hoy la carta de Vladimir Putin y iba a hacer al principio con Zelensky, pero da mucho de sí. Entonces he preferido hacer primero la carta de uno y ya más adelante haré la carta del otro. Entonces vamos a ver realmente quién es este personaje desde el punto de vista astrológico y luego también, aquí tengo preparadas mis hojitas, como siempre, el trabajo que he hecho sobre él, sobre su vida. Y bueno, la pregunta que me hicieron, de hecho, el otro día es ¿qué pasa si no es él, si no es su verdadera carta? Pues no lo sé, yo voy a interpretar la carta como si él no fuera un clon o una historia de estas. Lo voy a interpretar con la carta que yo tengo, no puedo hacer otra cosa. También me preguntaron que si sombrero blanco, si sombrero negro. Yo sinceramente no creo nada de eso. Entonces, después de 2 años de llevar un montón de decepciones respecto a toda esta historia, prefiero interpretarla desde el punto de vista simplemente astrológico y luego voy a leer algo de su vida y vamos a ver que encaja totalmente con su carta astral. Podría haber hecho al revés y encajarla con la carta, pero siempre la astrología da una mirada diferente del personaje. Hay una cosa muy importante que no recalco suficiente, es que todo depende del nivel de conciencia de la persona. Entonces, no es igual interpretar una carta de una persona normal, entre comillas, a interpretar la carta de una persona que es el presidente de un país, porque no estamos trabajando con la misma energía. Acordaros que hay un programa específico que se llama el índice del destino. El gobernador de un país absorbe el índice del destino de todos sus habitantes. Entonces, esto también es muy fuerte y a nivel kármico terrorífico, yo diría. Y el nivel de conciencia de esas personas que están allá arriba, ya sabemos cuál es el nivel de conciencia de esas personas que están allá arriba colocadas. Entonces, cuando interpretamos la carta, tiene más tendencia a mirarlo desde la parte oscura tanto de los signos como de los planetas, porque la plutocracia así se mueve. Entonces, no lo toméis los que sois, vais a ver que tiene una gran influencia en Escorpio, no lo toméis los de Escorpio como algo que está directamente atacándose a vosotros personalmente, porque vosotros no estáis ni en el mismo nivel de conciencia ni tenéis el mismo índice del destino. Esto quiero aclararlo, es muy importante. Entonces vamos a empezar con la carta. Voy a compartir pantalla. Aquí tenemos la carta de Vladimir Putin. Tenemos un signo de Libra con ascendente Escorpio y tengo que decir que hay un montón de políticos que tienen esta combinación. Napoleón no era Libra, pero François Mitterrand sí tenía esta combinación y hay mucha gente que tiene esta combinación mano de hierro y guantes de terciopelo. Es este Libra Escorpio. Recordemos que Libra, porque él tiene, veis aquí a la izquierda, un montón de ocupación en el signo de Libra, tiene el Sol, tiene a Saturno, tiene a Neptuno y tiene a Mercurio. Cuando todos estos planetas se encuentran juntos, esto se llama stellium. Es como una fuerza energética ahí, como los mosqueteros, uno para todos y todos para uno. Entonces, sobre todo que es una conjunción que está a menos de 10 grados, entonces es potentísima. Y estos planetas actúan pues al unísono, es como si fueran pegados uno a otro, completamente. Ni siquiera van de la mano, van pegados uno a otro. Tenemos una conjunción de Saturno a Neptuno y de Neptuno a Mercurio, pero entre sí también hacen conjunción. Entonces esto es potentísimo. Y el Libra sabemos que es un signo de diplomacia, que busca la armonía, que busca la paz. Pues madre mía, ¿no? Eso en teoría. Pero también es muy medidor de las formas. Le gusta mucho la parte estética, las relaciones, quedar bien. Es un buen signo para la gente que es diplomática. Luego vamos a ver, antes de adentrarnos cada vez un poco más, que el ascendente está en el signo de Escorpio. Bueno, aquí ya tenemos un ascendente mucho más fuerte, un ascendente pasional,
un ascendente que ya no es como el Libra, que dice, bueno, no sé qué elegir, estoy entre rojo y azul o entre verde y amarillo. No, el Escorpio dice, o es negro o es blanco, no hay grises para el Escorpio. Entonces, ya entramos en contradicción interna, siendo el Sol el alma o el espíritu y siendo el ascendente la personalidad. Hay una personalidad que aparenta ser ruda, ser dura, pero un trasfondo que en realidad quiere agradar a los demás, quiere caer bien, que es la parte librana. Por supuesto, hay más matices. Vamos a ver qué más signos son predominantes. Tenemos un Plutón en fuego en Leo, un Marte también en Sagitario en Leo, y estos dos van en el sentido de Libra, porque el aire y el fuego son complementarios. Entonces, iría a primera vista hacia la extraversión. Vamos a ver luego que no, pero son signos yang de extraversión en un principio. Y luego vemos también, y de acción, y luego vemos también que tiene en agua a Urano en Cáncer y a Venus en Escorpio, que estos ya son dos signos yin. Y luego tenemos otra vez aire, que va muy bien con el Libra, su luna está en armonía con su signo solar, es decir, sus emociones van en concordancia con lo que él piensa, que me lo dice Mercurio, y lo que él quiere expresar, que es ese Sol en Libra. Y esa luna juguetona en Géminis, aunque esté escondida en la casa 8, va muy bien con todos los planetas que tiene Libra. Y luego lo único que está aquí un poco disonante totalmente es el Júpiter en Tauro, que es un signo de tierra, y ya que tiene un montón de aire, pues ese Júpiter está un poco ahí desubicado, aunque está en buen signo en Tauro, pero está un poquito desubicado y no nos da fuerza a los elementos de tierra. Cuando vemos también la carta astral es muy importante los planetas que se colocan angulares. Angulares quiere decir que quedan en el eje del ascendente o la casa 7 o en el eje del medio cielo y la casa 4. Y aquí estamos viendo que Putin, como un montón de políticos, tiene a Plutón en el medio cielo, que es el planeta que busca el poder, ¿sí? Y además en Leo. Y luego vemos aparentemente también la necesidad de agradar, a pesar de estar la Venus en exilio en Escorpio, porque esta Venus en la casa 1 está dirigiendo todos los planetas que él tiene Libra. Entonces, aunque hay mucha profundidad en el Escorpio y tormento incluso con esta Venus escorpiana, hace que las emociones sean muy intensas porque esa Venus está dirigiendo todos los planetas que están en Libra. Entonces le da todavía una energía más escorpiana. De hecho, físicamente se le ve, aunque cambió mucho, pero físicamente se le ve como la mirada escorpiana y queriendo aguantar todas las pasiones internas que hay dentro de él. Esa es la sensación que se tiene, pero intentando guardar un equilibrio porque al fin y al cabo es muy librano y tiene una Venus también en la casa 1. Vemos también, llama muchísimo la atención, por supuesto, este Plutón, que la mayoría de las personas que quieren poder absolutamente tienen esa posición en la casa 10. Y además en Leo, que todavía exacerba más esa necesidad de protagonismo o de exhibicionismo, a pesar de tener un ascendente más interno. Y lo que más llama la atención es que casi todos los planetas están escondidos en casas de agua. Las casas de agua son la casa 12, la casa 4 y la casa 8. Entonces tenemos todas las casas de agua ocupadas y ya no podemos además hablar de toda esa extraversión de Libra, que es un signo de aire y de comunicación, la luna juguetona en Géminis. No, ya esto nos ahoga los planetas en casa de agua y hace que esta persona sea muy secreta, que quiera esconder algo, tanto sus emociones, que es la luna, la casa 8,
Esta Venus en Escorpio también es una Escorpio de agua y supongo que demostrará esas emociones cuando tiene una relación íntima. Y luego, sobre todo, el Sol no está totalmente en la casa 12, pero sí está conjunto a Saturno, a Neptuno y a Mercurio. Entonces, esos tres planetas lo arrastran hacia la casa 12. Aún así, actúa también en la casa 11, hablando de la importancia para él de la amistad. Y lo vamos a ver luego en su vida. Fue importante para la amistad, tuvo muchos apoyos de amigos y es una persona que intenta brillar respecto a la amistad, pero también habla de protectores. Son personas influyentes las que protegen a Putin. Y luego ya tenemos todos los demás escondidos en la casa 12. Y me habla de una persona que para mí la casa 12 está relacionado con el karma de la vida anterior y ya habla de mucho karma de la vida anterior. Primero, cuando tú escondes algo, lo escondes en la casa 12. Y esta persona tiene tendencia a esconderlo todo, no digamos de la casa de la sexualidad, que es algo que solo se comparte con alguien íntimo, en este caso una pareja. Entonces vemos que es una persona, a pesar de tener un Marte en fuego, más bien introvertida o que no quiere mostrarse mucho, lo que va en contra de este signo de Libra. Hay un tira y afloja interno de él que posiblemente los demás no lo capten, pero él sí lo resienta internamente. Y sobre todo que tiene una conjunción de Sol-Saturno que hace que ese carácter todavía sea más desconfiado, sea más agrio por la dureza de las relaciones con su padre. Habla de un padre ausente, un padre que era frío, un padre que era duro. Entonces, recordemos que en la carta de un hombre uno acaba convirtiéndose en el padre, porque lo que es el sol representando al padre también es tu sol como hombre y acaba representándote a ti. Entonces ya habla de una dureza y una frialdad respecto a él. Escondido y envuelto en unos ideales políticos, probablemente porque este Saturno está pegado a Neptuno, que son los grandes ideales, como siempre neptunianos, que al final quedan en ideales y a la realidad se va todo al agua o al traste, pero hay unos ideales ahí. También podría hablar de un padre alcohólico o un padre que tenía una vida doble, una vida secreta, y ya evidentemente esto ya nos habla de las tendencias de él, porque también es su sol, también es él. Entonces habla que él esconde cosas, esconde un montón de cosas en esa casa 12. La primera, vamos a ver a Neptuno, que es el regente de la casa 5, pueden ser amores o aventuras amorosas. Después tenemos a Mercurio, la parte sexual también y el dinero respecto a bancos o inversiones que él haga, cosas que quiera esconder, por ejemplo, en Géminis puede ser en otros países o con hermanos o algo que comparta con otros. Y después tenemos a Saturno, que es el regente de la casa 3, tiene relación con cosas duras respecto a sus hermanos, lo vamos a ver, porque este Saturno está conjunto al Sol, hay una pérdida en ese Sol-Saturno, no solo del calor del padre, pero también aparentemente del calor de los hermanos, y vamos a ver que él tuvo muerte de dos hermanos. Entonces habla de la muerte aquí, en este caso, de los hermanos o de la pérdida de los hermanos, que parece que le afectó profundamente. Y también es regente de la casa 4, es decir, esconde casas, esconde todo lo que es su hogar, pero también casas físicas. Y luego lo que más me llama la atención es esta conjunción de Mercurio-Neptuno, que la vemos en un montón de vendedores. Yo los llamo vendedores de puerta fría, es decir, que te venden la moto del hippie y no funciona, ¿no? Entonces, este aspecto en la venta es muy peligroso. Son personas que mienten, que traicionan, que tienen también enemigos ocultos muy poderosos, probablemente lo hayan intentado envenenar con ese Neptuno en la casa 12, que tenga un montón de enemigos ocultos, también muy poderosos, porque el Sol también está ahí implicado, pero también habla de que él en vidas anteriores era una persona que mentía a menudo y que hacía lo que fuera por conseguir sus fines,
a través de una envoltura muy agradable, muy conciliadora, pero luego él por detrás apuñalaba, porque es kármico. Todo este conjunto, este stellium, es kármico y no me puede dar una naturaleza positiva a esta posición en la casa 12. Es verdad que tiene buenos aspectos con Plutón, lo que le da una gran intuición y que además hace que tenga la capacidad de perforar al otro, psíquicamente o emocionalmente y mentalmente. Sería un muy buen jugador, por ejemplo, de ajedrez o de póker. Y luego tenemos una cuadratura Urano en la que este hombre pasa a dos extremos, o no dice nada o corta cabeza. Es decir, lo que no le interesa lo esconde, lo hace por detrás, y lo que sí quiere decir lo saca a bocajarro y corta cabeza con el comentario que hace, dejando a los demás un poco fuera de juego. Ese es el aspecto que también es kármico cuando la persona, en este caso, lleva la contraria, porque es un aspecto muy independiente, muy de una persona independiente a nivel mental y que quiere llevar la contraria de cualquier tipo de posición. Entonces tú dices blanco, él va a decir rojo, tú dices rojo, va a decir mosca, tú dices mosca, va a decir bicicleta, viaje. Entonces este aspecto, cuando se lleva la contraria o se es rebelde por el interés de un bien común, no es kármico. Cuando es llevar la contraria por llevar la contraria, ahí ya es un aspecto kármico. Y vemos que estos aspectos los tiene muy tensos con el extranjero. Habla de traiciones, evidentemente, de cosas que cambian radicalmente. Él tiene también un concepto de la patria, por este Urano en Cáncer, renovador dentro de su mente al menos, de querer renovar algo respecto a su país. Y vemos que las relaciones con el extranjero, aunque aquí hay una Venus que intenta arreglar las cosas y a veces lo consigue, está bien unida a Júpiter, tiene apoyos de personas, como dije antes, influyentes e incluso de manera legal también lo apoyan con este Júpiter en la casa 7, pero no hay que obviar que la 9 es el extranjero y en este caso son los países extranjeros que tiene karma ya de vidas pasadas, con lo cual la jugada le puede salir mal, sobre todo con lo que estamos viviendo actualmente. Luego ya veremos los tránsitos. Entonces vemos una persona que ya con tantos planetas en la casa 12 quedaría como un temperamento pisciano con un ascendente Escorpio, hace una persona más bien secreta, introvertida y que se sale con la suya porque tiene además un Marte decidido ahí en Sagitario, en la casa 2, para defender sobre todo su moneda, porque está en la casa del dinero y de las adquisiciones. Es una persona que le gusta conquistar al extranjero, porque Marte también está en Sagitario. No solo conquista respecto al dinero que él haya colocado en el extranjero, sino que también hay un espíritu conquistador de este Marte en Sagitario que a él le gusta atravesar la frontera de su país y hacer cierta conquista, ya sea económica, que lo estamos viendo, o ya sea simplemente por acciones personales de él que le gusta viajar, como ese buen Marte sagitariano. También vemos que esa cuadratura del Sol a Urano, aunque está muy lejana, porque ya hay más de 6 grados, pero yo no sé cómo murió su padre o si murió su padre, no tengo la información. Da tendencias a infartos, a problemas también de derrames cerebrales. También me da toda esa casa 12 tan ocupada, un montón de problemas de salud. La salud aquí es algo que está muy, muy en entredicho. Esta persona, si tuviera la misión de vida en la casa 12 y no ejerciera de médico o de algo que tiene que ver con la sanación, independientemente de que sea político, algo que tenga que ver con la sanación, es muy, muy problemático esto, muy problemático, porque tener tantos planetas ahí me pueden dar un montón de problemas de salud. Mercurio-Neptuno puede dar problemas mentales de depresión, tiene que ver con suicidios anteriores, tiene que ver con
depresiones gordas, probablemente en la familia tenga tíos o el padre mismo, también consumo de alcohol, de gente que le rodea o incluso para él mismo, y es una manera de escapar con este planeta. Y no tiene, es bastante delicado para una persona, sobre todo que se ocupa de la política. Curiosamente he visto un montón de políticos que tienen el sol en la casa 12 o respecto a la casa 12, que es una casa que en principio no debería de estar el sol ahí, pero es como que estas personas mueven hilos por detrás poderosos. Y ya lo he visto en varios políticos y parece que en él también ha salido lo mismo. Respecto a este Neptuno me molesta mucho la parte del envenenamiento, que bueno, ya vamos a ver que también él tuvo, no solo lo acusaron varias veces de haber envenenado, y también probablemente hayan intentado hacérselo a él. ¿Y qué más os puedo decir de esa casa 12? Y que es una persona, pues eso, o que se queda muda observando, como buen ascendente Escorpio y Mercurio en la casa 12 con Neptuno, o suelta de bocajarro cuando sorprendiendo a la otra persona, un poco como es como una estrategia de él. ¿Qué podemos esperar de una casa 12 a este nivel, a nivel político, a nivel del personaje Putin? Nada bueno. Yo siento desilusionar a todos los que están esperando que alguien nos salve. Primero que si era Trump, ahora nos tiene que salvar Putin. Lo siento mucho cuando vais a ver la información sobre él. Evidentemente la información que yo tengo está en Internet, sabemos que la información está manipulada, sabemos que nos cuentan lo que ellos quieren que sepamos, etcétera. Pero aún así hay un montón de cosas que no se pueden obviar, y más después de ver esta carta, yo cuando ya saco información del resto de su vida me queda claro que efectivamente hay muchas cosas que probablemente sean verdad. Y la parte de Salvador, definitivamente yo, vamos, por sentido lógico y por escarmiento con Donald Trump, y bueno, y después de estos 2 años de despertar para todos, en los que a estas alturas de la película ya tenemos que saber quiénes están posicionados arriba, y que lo único que hacen en este momento no es querer salvar a la humanidad, sino a ver quién se lleva el trozo de tarta más gordo. Eso es lo único que están haciendo, es posicionándose respecto a la nueva repartición geopolítica de la Tierra. Es lo único que yo creo en este momento. Los que tengan la ilusión de que es un sombrero blanco y bueno, pues el tiempo lo dirá, pero probablemente os desilusionéis porque no se puede esperar nada de todos esos planetas en la casa 12. Esta persona se ha ocupado mucho de hacer una proyección de él mismo muy positiva, y entonces lo más probable es que os decepcione. Bueno, vemos que además tiene el nodo norte en Acuario, es decir, es una persona que se debería de dedicar sobre todo a su familia, pero no hay que olvidar que la casa 4 también es la nación o la patria. Entonces, hay un sentido de patriotismo que está muy fuerte si lo consideramos algo transpersonal, porque está en Acuario, pues sí estaría en su misión de vida. Si se ocupa además un poco de su familia, pues también está en su misión de vida, pero también es la patria y es el país, la casa 4, y ya os digo que en Acuario, que es un signo que trasciende al yo, pues sí estaría en su misión de vida. Y luego vemos que él viene ya de vidas pasadas de haber tenido un montón de poder, y sobre todo en vidas que conectan con Egipto, y ya abusó del poder. Esta persona ya abusó del poder, también tuvo encarnaciones en Francia, también abusó del poder, también tuvo encarnaciones que ya no están relacionadas con el poder, pero tuvo encarnaciones en la parte de México, también ha tenido encarnaciones en la Atlántida y ha tenido encarnaciones en Escocia, en la parte en los Estados Unidos, que no está muy bien aspectado para él. Eso es como que tiene ahí un conflicto con este país, pero ya le viene de vidas pasadas. Y en general,
él ya viene con ese sentimiento de ser el rey, a él se lo deben todo porque él trae esa energía ya de haber vivido eso en vidas pasadas. Si creemos que son vidas simultáneas, peor me lo ponéis porque entonces él está seguro viviendo eso en otro espacio-tiempo que él se lo merece porque es lo que está viviendo en otro espacio-tiempo, ¿no? Vamos a ver ahora los tránsitos. He cambiado un poco de pantalla para que veáis que también se puede hacer en carta natal. No me gusta tanto este programa como el astro.com porque el problema es que ya te dibuja los tránsitos directamente y entonces no te hace el cálculo de lo que van a avanzar durante el año y entonces te puede confundir. Puedes pensar que casi no hay tránsitos y resulta que sí hay unos tránsitos que son importantes. Bien. Ahí está. Ya nos lo saca directamente, pero cuidado porque este programa lleva error. Por ejemplo, Júpiter se mueve un signo entero en un año, Saturno se mueve 12, 13 grados, Urano se mueve 8 grados y si no tenéis eso en consideración, aquí solo está haciendo para hoy exactamente, ahí están los planetas, entonces hay que tener un montón de cuidado. Vamos a ver qué es lo que depara esta carta. Lo primero que vemos es que tiene al Urano aquí, en la casa 7, que habla de cambios de asociados bruscos. Hay ruptura de contrato brusca, hay cosas que cambian de la noche a la mañana, planes que él tenía previsto de asociaciones que se deshacen, sobre todo con extranjeros, porque es dispositor de la casa 9, Urano, y tenemos también una oposición a Venus que yo creo que está teniendo problemas a nivel sentimental y probablemente vaya directo a un divorcio. Pero nos interesa sobre todo las asociaciones a nivel político y esto me habla de un cambio radical y brusco. Esto va a empeorar sobre todo en el 23. En el 23 se va a hacer un aspecto tenso de Urano a Plutón y de Urano a la casa 4 y a sus nodos de vida, a su misión de vida. Entonces puede que el 2023 sea un año bastante negativo para él. Pero lo que yo puedo ver en este año, por ejemplo, es que tiene a Júpiter y a Neptuno entrando en la casa 5, ese está en relación con sus hijos, que eso no lo voy a ver. Puede ser que le aparezca un hijo por ahí también que no sepamos que tiene con este Neptuno y que se dé público y a lo mejor luego esto entrene algo a nivel sentimental. Pero, pues no sé, cosas que la carrera de los hijos o algo con los hijos importante. Lo único importante para nosotros que tenemos que ver es que hay un contrato kármico de Mercurio con Neptuno que se está repitiendo ahora, amplificado por Júpiter. Y estos son mentiras, engaños, traiciones. Y está relacionado con la enfermedad. Esto está relacionado con las enfermedades. ¿Por qué? Porque no solo trabaja en la casa 5, me está aspectando la casa 12, que todo lo que le toca en la salud es negativo. Más cuando el aspecto ya era negativo en la carta natal. Porque es lo que contrataste y cuando llega el planeta dice, dame lo que me debes. Y eso es lo que está pasando en este momento. Traiciones, posible envenenamiento también, porque parece que se las gastan así en Rusia. Y luego la persona no mide. Con Mercurio y Neptuno la persona ve más grande de lo que siempre pongo el ejemplo de cuando vas a pescar con las gafas de bucear, ves los peces así de grandes y cuando los sacas es un pez así de pequeño. Esto pasa con este aspecto. Entonces él probablemente aquí calculó mal todo lo de Ucrania, que haya sido programado por la élite o no, que haya sido para llevarnos al reseteo económico. Me da igual. El caso es que dentro de su visión él está siendo engañado. Y también él hay un espíritu ahí de grandeza o de no medir las consecuencias de lo que él estaba proyectando. Aparte tenemos a Saturno que entra a la casa 4, enfría la parte laboral, pero también da una mala imagen a nivel popular para el pueblo. Porque recordemos que también es una acción. Y está opuesto a Plutón en la casa 10, pierde apoyos de gente que le da el poder o pierde popularidad y normalmente cuidado con Saturno porque a veces hace que la persona caiga. Vamos a ver qué popularidad tiene ahora cuando os lea la vida de él.
Entonces, las cosas se retardan, las cosas no van a la velocidad que uno quiere, las cosas a nivel profesional, que es su profesión, al fin y al cabo, lo que está haciendo ahora como presidente, pérdida de popularidad y no dan el fruto que él está deseando. Claro, una cosa es lo que él desea, otra cosa es lo que nosotros vemos desde fuera, que puede haber una distancia enorme. Y luego tenemos un Sol también mal aspectado por Urano, está haciendo un aspecto, aunque vosotros no lo veis y este ordenador aquí lo dibuja en verde, hay un quincuncio y un aspecto negativo que ya tenía la carta natal, que habla de infartos, derrames cerebrales, o sea, el problema con la salud aquí está muy latente, problemas de salud, pero yo lo veo más respecto a la circulación y el corazón y lo veo más, o hipertensión, cosas que tienen que ver con eso. Después, bueno, el padre, lógicamente, si él tiene 70 años o va a cumplir 70 años, el padre supongo que ya habrá fallecido, así que no tiene que ver el tránsito con el padre. Luego tenemos también, el único aspecto que tiene positivo es este Júpiter-Neptuno, que está en un aspecto armónico con Urano. Y eso tiene que ver con el extranjero y con apoyos en el extranjero, pero si tú vas a conquistar al extranjero, también te beneficia. Lo que pasa es que este hombre calculó mal, porque no hay que olvidar que este aspecto ya pasó. Aquí Urano está a 18 grados y Neptuno ya está aquí a 23. Es decir, fue bueno antes, pero ya se está deshaciendo ahora. Tú ya estás perdiendo el apoyo en relación a el extranjero. Estás perdiendo el apoyo. Y eso es muy importante saberlo, porque no es igual un aspecto que va a ser que uno que ya fue y ahora ya se está diluyendo. Y luego, para finalizar, tenemos una cuadratura de Neptuno a Marte, que el Marte-Neptuno se encuentran muchos militares, y habla de una guerra idealizada, exagerada, en la que él no ha medido, vuelvo a decir, no ha medido absolutamente nada, nada, de nada, de nada. Es un aspecto tenso de Neptuno a Marte, con lo cual no ha calculado, el resultado puede ser desastroso. Me habla de escándalo también a nivel económico, porque está en la casa 2, Marte, y de problemas grandes a nivel económico. Neptuno también representa el gas. Ya sabemos que, bueno, pues es un país que provee de gas a otros países, y esa parte le va a pegar fuerte a nivel económico, aunque por otro lado está haciendo el patrón oro y bueno, hay una serie de movimientos, pero no quita que este aspecto no solo le está pegando ahora, sino que está aplicativo, es decir, esto sí es algo que va hacia el futuro. Entonces, económicamente va a ir mal al país, independientemente de que nos vaya mal a todos, porque también, pero a él le va a ir mal. Y sobre todo con este Neptuno yo veo que esta persona, esa fantasía de Mercurio-Neptuno, le hizo creer que las cosas iban a ser más fáciles y hubo errores de cálculos morrocotudos. Y vuelvo y repito siempre, yo no sé por qué estas personas no consultan con astrólogos, porque generalmente sí lo hacen. Hitler tenía su astrólogo y hay un montón de... Napoleón tenía su astrólogo, a lo mejor él tiene su astrólogo, pero yo que él ya lo despediría. A no ser que le hayan empujado desde arriba a la élite para que lo hiciera ya, porque era el momento, ya sabemos, acaba una fase y empieza otra y a lo mejor le empujaron hacia eso y no tuvo mucha opción. Pero desde luego, como astróloga, yo no hubiera iniciado nada. Quizá pensando que este aspecto armónico de Neptuno, Júpiter, Urano iba a abrirle vías a nivel de la conquista con Ucrania o iba a abrirle vías a nivel económico con otros países porque tenía la sartén por el mango. Él calculó mal, él calculó muy mal, esto me lo dice la astrología, y va a tener graves consecuencias a nivel político, a nivel económico, a nivel para su país y una pérdida de popularidad total. Y también habla de socios que cambian de opinión de repente, traiciones, en fin. Está la carta bastante negativa, salvo ese apoyo
que acabamos de ver, de Júpiter-Neptuno a Urano a la casa 9, pero no me fío mucho porque es algo que sucedió más en los últimos años o en el último, sí, en el último año y medio que ahora. Todo lo que viene en un futuro, como siempre digo, no que yo está luchando él. Probablemente no tenga que ver con la mía. Entonces, yo no sé las expectativas que él tenía. Como vamos hacia el nuevo orden mundial, pues a lo mejor quería tener más trozo del pastel y ahí es el cálculo, pero que a él le vaya mal no quiere decir que a mí no me influya lo que vaya a pasar a nivel mundial, porque ya sabéis que sean unos o estamos abajo, lo único que hacemos. Este es el análisis astrológico. Haré en otro programa la de haré en otro programa de su enemigo declarado. ¿Será enemigo declarado? ¿O todo esto es un plan para pasar a la siguiente fase para el reseteo económico? Entonces, Zelensky, veremos la carta otro día. Voy ahora a leeros un poco su vida porque, aunque está toda la información en Internet, sabéis que nos gusta que nos den las cosas masticadas. Entonces, además es más agradable escucharlo leído que ponerse uno a buscar información. Entonces os voy a hablar de la vida de Vladimir Putin, por lo menos la información que hay en Internet. Ya digo que puede que haya parte de esto que no sea para nada real, pero evidentemente hay muchas cosas que llevan a lo que yo he estado viendo en la carta astral. Entonces, os lo leo. Vladimir, bueno, todos los nombres rusos voy a intentar no decirlos porque eso ya es misión imposible. Vladimir Putin es un político ruso y es oficial de inteligencia, que es el presidente de Rusia. Fijaros que toda la casa 12 de escondido, esa inteligencia corresponde totalmente, totalmente. Cargo que ocupa desde el 2012 y anteriormente desde el 2000 al 2008. Y también fue primer ministro de 1999 al 2000. Y nuevamente el 2008 hasta el 2012. Putin es el segundo presidente europeo con más años en el cargo. Sí, tiene ese putón ahí que no lo suelta, vamos, ni aunque lo quemen. Putin nació el 7 de octubre del 52 en Leningrado, en Rusia, Unión Soviética, ahora San Petersburgo. Y era el más joven de 3 hijos. Su abuelo, Spiridon Putin, fue cocinero personal de Vladimir Lenin y Joseph Stalin. Cuidado. El nacimiento de Putin estuvo precedido por la muerte de 2 hermanos. Pues esto, aunque a lo mejor él no lo vivió, pero sabéis que con constelaciones familiares eso se lleva, en la astrología también se ve, y bueno, la madre llevará esa carga también. Nacidos a mediados de la década de los 30, Albert murió en la infancia y Víctor murió de difteria durante el sitio de Leningrado por las fuerzas de la Alemania nazi en la Segunda Guerra. Esto ya son energías kármicas, como veis. La madre de Putin era trabajadora de una fábrica y su padre era recluta de la Marina soviética, sirviendo en la flota de submarinos al principio de la década de 1930. A principios de la Segunda Guerra Mundial, su padre sirvió en el batallón de destrucción de la NKVD y posteriormente fue transferido al ejército regular y resultó gravemente herido en 1942. La abuela materna de Putin fue asesinada, imaginaros, toda esa casa 12 tan llena, tiene que haber eventos de este tipo. Fue asesinada por los ocupantes alemanes en la región de Tver en 1941 y sus tíos maternos desaparecieron al frente oriental. Los tíos maternos también puede ser la casa 12, durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy ya un cargo muy fuerte porque es una casa de pruebas, la casa 12. El 1 de septiembre de 1960 Putin comenzó sus estudios en la escuela. Y bueno, fue uno de los pocos de la clase
de 45 alumnos que aún no eran miembros de la Organización de Jóvenes Pioneros. A los 12 años comenzó a practicar sambo y judo. Bueno, a ese Martín Sagitario le gusta mucho el deporte. En su tiempo libre disfrutaba leyendo obras de Karl Marx y Lenin, etc. Putin estudió alemán en la escuela secundaria de San Petersburgo y hablaba alemán como segundo idioma. El Mercurio-Urano suele dar bastante facilidad, sobre todo que el Urano está en la casa 9 con los idiomas. Putin estudió Derecho en la Universidad Estatal, también es Urano en la casa 9, puede hablar de Derecho, sobre todo que tiene un Marte en Sagitario, que es alguien que, entre comillas, defiende la ley, entre comillas. En la Universidad Estatal de Leningrado en 1970 y se graduó en 1975. Su tesis fue el principio del comercio de la nación más favorecida por el derecho internacional. Es que ese Marte en Sagitario es Urano, a él sí lo atrae todo lo que es internacional. Bien. Mientras estuvo allí, se le pidió que se uniera al Partido Comunista de la Unión Soviética y permaneció como miembro hasta que dejó de existir, cuando fue ilegalizado en el 91. Putin conoció a Anatoly Novak, un profesor asistente que enseñaba Derecho Comercial y que más tarde se convirtió en el coautor de la Constitución rusa y de esquemas de corrupción en Francia. Putin sería influyente en la carrera de Novak en San Petersburgo y sería influyente también Novak en la carrera de Putin en Moscú. O sea que tienen una relación estrecha. La carrera en la KGB, esto es casa 12 totalmente. En 1975 Putin se unió a la KGB y se formó en la escuela de Leningrado. No voy a dar los nombres porque todo en ruso es un rollo. Después de su formación trabajó en la segunda dirección general de contrainteligencia, también mucho Mercurio-Neptuno, casa 12, antes de ser transferido al primer alto directorio, donde supervisó a los extranjeros y funcionarios consulares de Leningrado. En septiembre del 84 fue enviado a Moscú para continuar su formación. Y del 85 al 90 sirvió en Dresde, Alemania Oriental, usando una identidad encubierta como traductor. Encubierta. Ya nos vamos a la casa 12 a hacer un paripé que en realidad no es. Fue asignado como agente del KGB, como enlace de nivel medio con la Agencia de Inteligencia Alemania Oriental y ocupó un trabajo como traductor, como os dije, cuando en realidad era agente. Putin y sus colegas se vieron reducidos principalmente a recopilar recortes de prensa, contribuyendo así a las montañas de información inútil producida por la KGB. Su trabajo también fue minimizado por el exjefe de espionaje Stasi, Markus Wolf, y el excolega de Putin de la KGB, Vladimir Usoltev. La periodista Catherine Belton escribió en el 2020 que esta minimización era en realidad una tapadera para la participación de Putin, siempre le engaño ahí, con el Mercurio-Neptuno, la casa 12. La periodista Catherine Belton escribió en el 2020 que la minimización era en realidad una tapadera para la participación de Putin en la coordinación y el apoyo de la KGB a los terroristas de la fracción del Ejército Rojo, cuyos miembros se escondían con frecuencia en Alemania Oriental con el apoyo de Stasi. Según una fuente anónima, un exmiembro de la RAF, en una de estas reuniones en Dresde, los militares le presentaron a Putin una lista de armas que luego se entregarán a la RAF en Alemania Occidental. Klaus Zusholz, quien afirmó haber sido reclutado por Putin, dijo que Putin también manejó a un neonazi, Rainer Stonegard, e intentó reclutar a un autor de un estudio sobre venenos. Aquí ya tenemos otra vez el Mercurio-Neptuno, la casa 12, los venenos están muy relacionados con eso. Según los informes, Putin también se reunió con alemanes para ser reclutados para asuntos de comunicaciones inalámbricas junto con un intérprete. Estuvo involucrado en tecnologías de la comunicación inalámbrica en el sudeste asiático debido a los viajes de ingenieros alemanes reclutados por él allí hacia Occidente. O sea, mucho ahí con la comunicación, a ver qué pasa con eso. Según la biografía oficial de Putin, durante la caída del muro de Berlín, que comenzó en el 9 de noviembre del 89, guardó los archivos del Centro Cultural Soviético
y de la villa de la KGB en Dresde, para evitar que los manifestantes, incluidos los agentes de la KGB y la Stasi, los obtuvieran y los destruyeran. Y luego supuestamente quemó solo los archivos de la KGB. Todo eso es Casa 12, Casa 12, Casa 12. En unas pocas horas, pero guardó los archivos del Centro Cultural Soviético para las autoridades alemanas. Nada se dice sobre los criterios de selección durante esta quema, por ejemplo, sobre los archivos de la Stasi o sobre archivos de otras agencias de la República Democrática Alemana o de la URSS. Explicó que muchos documentos se dejaron en Alemania solo porque el horno estalló, pero algunos documentos de la villa de la KGB se enviaron a Moscú. Bueno, mentiras totales, y eso sí me lo creo. Después del colapso del gobierno comunista de Alemania Oriental, Putin debió renunciar al servicio activo de la KGB debido a las sospechas que surgieron sobre su lealtad durante las manifestaciones en Dresde y antes, aunque la KGB y el ejército soviético todavía operaban en el este de Alemania. Regresó a Leningrado a principios de 1990 como miembro de las reservas activas, donde trabajó durante unos 3 meses con la sección de Asuntos Internacionales, ese es parte Sagitario, de la Universidad Estatal de Leningrado, reportando al vicerrector Yuri, el apellido impronunciable, mientras trabajaba en su tesis doctoral. Allí buscó nuevos reclutas de la KGB, observó al alumnado y renovó su amistad con un antiguo profesor, Anatoly Sobchak, que pronto sería alcalde de Leningrado. Putin afirmaba que renunció con el rango de teniente coronel en el segundo día del intento del golpe de Estado soviético contra el presidente soviético Mikhail Gorbachev. Putin dijo: tan pronto como comenzó el golpe, inmediatamente decidí de qué lado estaba. Aunque también señaló que la elección fue difícil porque había pasado la mayor parte de su vida con los órganos del gobierno. En 1999 describió al comunismo como un callejón sin salida lejos de la corriente principal de la civilización. Si os dije que tenía como ideas novedosas, ¿no?, con ese Urano en la casa 9. La carrera política de él: trabajó como oficial, como dije, de inteligencia exterior en la KGB durante 16 años. Fijaros que eso es mucho tiempo, ¿eh? Y curiosamente Neptuno en un signo, ahí en la casa 12, suele tardar 18 años en quedarse y está muy relacionado con eso. Ascendiendo al rango de teniente coronel antes de renunciar en el 91 para comenzar una carrera política en San Petersburgo. Se mudó a Moscú en 1996 para unirse a la administración del presidente Boris Yeltsin. Se desempeñó brevemente como director del Servicio Federal de la Seguridad, SFS, y secretario del Consejo de Seguridad, antes de ser nombrado primer ministro en el 99. Después de la renuncia del Yeltsin, Putin se convirtió en presidente interino y menos de 4 meses después fue elegido de forma absoluta y después fue reelegido en el 2004. Como estaba constitucionalmente, limitado a 2 mandatos consecutivos como presidente, Putin desempeñó nuevamente como primer ministro del 2008 al 2012. En una elección empañada por denuncias de fraude y protestas. Y fue reelegido nuevamente en el 2018, hizo una maniobra ahí. En abril del 21 llegó el referéndum y promulgó, fue muy listo y cogió el Mercurio Neptuno y dijo: promulgo las enmiendas constitucionales, incluida una que permita postularme a la reelección más de 2 veces, lo que podría extender ahora su presidencia hasta el 2036, imaginar, ¿eh? Durante el primer, no lo saca de ahí nadie, la salud lo sacará. Durante el primer mandato Putin como presidente, la economía rusa creció en promedio de un 7%, o sea que fue positivo, impulsada por el aumento de 5 veces el precio del petróleo y del gas. Putin dirigió a Rusia durante la Segunda Guerra de Chechenia, restaurando el control federal en Chechenia. Como primer ministro bajo Medvedev, supervisó la reforma militar y la reforma policial, así como la victoria de Rusia en su guerra contra Georgia. Durante su tercer mandato como presidente, Rusia anexó Crimea y patrocinó una guerra en el este de Ucrania con varias, o sea, ya viene de lejos, incursiones militares,
lo que resultó en sanciones internacionales y una crisis financiera en Rusia. Durante un cuarto mandato como presidente, su gobierno respondió, aquí nos vamos a reír, a la pandemia del COVID-19, para los que hablan de los sombreros blancos. Entonces, su gobierno respondió a la pandemia del COVID-19 y presidió una concentración militar en la frontera con Ucrania. En febrero del 2022, Putin ordenó una invasión a gran escala, como sabéis, en Ucrania, lo que provocó la condena y el aislamiento internacional, así como la ampliación de sanciones, lo que provocará una crisis financiera en Rusia. Eso sí, lo puedo decir. Y la exigencia de un enjuiciamiento contra Putin, eso es lo que quieren hacer, ya veremos, por crímenes contra la humanidad. Bajo el liderazgo de Putin, Rusia ha experimentado un retroceso democrático y un giro de autoritarismo. El gobierno de Putin se ha caracterizado por la corrupción endémica, me lo creo, con los planetas ahí en la Casa 12, el encarcelamiento, que es Casa 12, las cárceles, y la represión de los opositores políticos, la intimidación y represión de los medios independientes en Rusia y la falta de elecciones libres y justas. Bueno, aquí tengo que hacer una pausa. No tengo nada en contra de Putin, me importa un pepino Putin, me importa muy poco un político, sinceramente. Solo estoy leyendo hechos supuestos, ya digo, porque yo no estuve allí, tengo la información que hay en internet, ¿vale? Y falta de elecciones libres, bueno, ¿cómo son las elecciones? Ya lo vimos con Donald Trump. Entonces eso de libres me río a carcajadas. Pero bueno, voy a seguir leyendo. Falta de elecciones libres y justas, o los que creen que son libres y justas y ya sabemos qué pasa. La Rusia de Putin ha obtenido una puntuación baja en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Aquí también me río. Índice de democracia de la Unidad de Inteligencia en el Economist, que ya sabemos de quién es este periódico, y el índice de libertad en otro que se llama Freedom House, que también sabemos de quién son estos periódicos. Guerra Rusia-Ucrania. Putin, en conversaciones con el presidente ucraniano Petro, porque acordaros que esto empezó antes, y la canciller alemana Merkel, esto es importante para que os situéis con el rollo de los que estáis ahí con el sombrero blanco, situaros, tenemos que ver la trayectoria de la persona para no estar haciéndonos ahí un peliculón, ¿sí? de Blancanieves y los 7 enanos o Alicia en el País de las Maravillas. Hay que saber, a sus frutos los conoceréis, a los hechos los conoceréis. Entonces, conversaciones con Petro y con la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés François Hollande el 17 de octubre del 2014. En el 2014, Rusia realizó varias incursiones militares en territorio ya ucraniano, después de las protestas del Euromaidán y la caída del presidente ucraniano Víctor Yanukovych. Soldados rusos sin insignias tomaron el control de posiciones estratégicas e infraestructura dentro del territorio ucraniano de Crimea. Luego Rusia anexó Crimea, Sebastopol, después de un referéndum en el que, según los resultados oficiales, los habitantes de Crimea votaron para unirse a la Federación Rusa. Bueno, a saber. Posteriormente, las manifestaciones contra las acciones legislativas de la Rada ucraniana por parte de grupos prorrusos en el área de Donbass de Ucrania se convirtieron en un conflicto armado entre el gobierno ucraniano y las fuerzas separatistas, respaldadas por Rusia, de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, que me perdonen los rusos por la traducción terrorífica. En agosto del 14, vehículos militares rusos cruzaron la frontera en varios lugares del Oblast de Donetsk. Las autoridades ucranianas consideraron que la incursión del ejército ruso fue responsable de la derrota de las fuerzas ucranianas a principios de septiembre. Eso ya viene de lejos esto. En noviembre del 2014, el ejército ucraniano informó que un movimiento intensivo de tropas y equipo desde Rusia hacia las partes del este de Ucrania, controladas por los separatistas, informó que 80 vehículos militares sin identificación en movimiento en áreas controladas por los rebeldes, la RPD sin insignias. Las observaciones de la OSCE afirmaron además que observaron vehículos que transportaban municiones y cadáveres de soldados cruzando la frontera rusa y entre Rusia y Ucrania, disfrazados de convoyes de ayuda
humanitaria. A saber también, ¿vale? A saber. A principios de agosto del 2015, la ONCE observó más de 21 vehículos de este tipo marcados con código militar ruso con soldados muertos en combate. Según ciertos periodistas, Rusia habría tratado de intimidar y silenciar a los trabajadores de derechos humanos que hablaban de la muerte de soldados rusos en el conflicto. Todo esto puede estar muy manipulado, pero la OSCE informó repetidamente que a sus observadores se les negó el acceso a las áreas controladas por fuerzas separatistas rusas combinadas. En octubre del 2015 se informó que Rusia había redesplegado algunas de sus unidades de élite en Ucrania y Siria, en las últimas semanas para apoyar al presidente sirio Bashar al-Assad. En diciembre del 2015, Putin admitió que oficiales de inteligencia militar rusos estaban operando en Ucrania. Según el académico Andrei Sigankov, muchos miembros de la comunidad internacional asumieron que la anexión de Crimea por parte de Putin había iniciado un tipo completamente nuevo de política exterior rusa. Tomaron la anexión de Crimea en el sentido de su política exterior, que su política exterior había cambiado, de una política exterior impulsada por el Estado, adoptar a una política ofensiva para recrear la Unión Soviética. Todo esto de conquistar las fronteras es el Sagitario, el Marte Sagitario. También se dice que este cambio de política puede entenderse como que Putin intenta defender a las naciones en la esfera de influencia de Rusia de la invasión del poder occidental. Si bien el acto de anexión de Crimea fue audaz y drástico, su nueva política exterior puede tener más similitudes con sus políticas anteriores. Putin, reunido con el presidente, cuidadín con esto, estadounidense Barack Obama, entre tontos anda el juego, en la ciudad de Nueva York para hablar sobre Siria e ISIS en septiembre del 2015. En septiembre de ese mes, Putin autorizó la intervención militar rusa en la guerra civil siria, tras una solicitud formal del gobierno sirio de ayuda militar contra los grupos rebeldes y yihadistas. Las actividades militares rusas consistieron en ataques aéreos, ataques con misiles de crucero y el uso de asesores de primera línea y fuerzas especiales rusas contra grupos militantes opuestos del gobierno sirio, incluida la oposición siria, así como el Estado Islámico de Irak y el Levante, ISIS, frente al Nusra, Al-Qaeda en el Levante, Tahrir al-Sham, aquí un montón de nombres en árabe, Ahrar al-Sham y el Ejército de la Conquista. Después de que Putin anunciara el 14 de marzo del 16 que la misión que había establecido para el ejército ruso en Siria se había cumplido en gran medida, ordenó la retirada de la parte principal de las fuerzas rusas de Siria. Las fuerzas rusas desplegadas en Siria continuaron aún así operando activamente en el apoyo del gobierno sirio. Acusaciones de interferencia rusa en las elecciones presidenciales del 2016 en los Estados Unidos. Cambiamos un poco de tema. En enero del 2017, una evaluación de la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos expresó gran creencia en que Putin ordenó personalmente una campaña de influencia inicialmente para denigrar a Hillary Clinton. Bueno, y dañar sus posibilidades electorales y su posible presidencia, y luego desarrolló una clara preferencia por Donald Trump. Trump negó sistemáticamente cualquier injerencia rusa en las elecciones de los Estados Unidos del 2017. Putin declaró más tarde que la interferencia era teóricamente posible, entre comillas, y podría haber sido perpetrada por piratas informáticos rusos de mentalidad patriótica. Y en otra ocasión afirmó que ni siquiera los rusos, sino los ucranianos tártaros o judíos, pero con ciudadanía rusa, habían sido. ¿Podría haber sido responsables estos? No se sabe, porque con ese Mercurio Neptuno. En julio del 2018, The New York Times
informó que la CIA había nutrido durante mucho tiempo a una fuente rusa que eventualmente ascendió a una posición cercana a Putin, lo que le permitió a la fuente pasar información clave en 2016 sobre la participación directa de Putin, y Putin continuó con intentos similares en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos del 2020. En el 2018 hasta el presente, cuarto mandato presidencial. Es que no lo saquéis de ahí, se queda como una garrapata. Putin ganó las elecciones presidenciales rusas en el 2018 con más del 76% de los votos. Su cuarto mandato comenzó el 7 de mayo y se prolongará hasta el 2024. Ahora vamos a hablar de la pandemia, a los que hablan de los sombreritos blancos. Y que yo quisiera, de verdad, creerlo, pero... Pandemia COVID-19 en Rusia. Putin, vestido con traje amarillo para materiales peligrosos, pues haciendo la comedia, visitando a pacientes con coronavirus en el hospital de Moscú el 24 de marzo del 2020. El 15 de marzo del 2020, Putin ordenó formar un grupo de trabajo de Consejo de Estado para contrarrestar la propagación del COVID-19. Putin nombró al alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, como líder del grupo. El 22 de marzo del 20, después de una llamada telefónica con el primer ministro italiano Giuseppe Conte, Putin dispuso que el ejército ruso enviara médicos militares, vehículos especiales de desinfección y otro equipo médico a Italia, que fue el país europeo más afectado por la pandemia del COVID-19, y yo tengo que decirlo de manera oficial porque si no ya sabéis que me tumban el vídeo. El 24 de marzo del 2020 Putin visitó un hospital en Moscú donde se encuentran pacientes con coronavirus, donde habló con ellos y con médicos, y sigue ahí la comedia, y Putin comenzó a trabajar de forma remota desde su oficina, y según Dmitry Petrov, Putin se mantuvo haciendo pruebas diarias de coronavirus y su salud nunca ha corrido peligro. Normal. El 25 de marzo del mismo año anunció en un discurso Putin televisado a la nación que el referéndum constitucional de abril se posponía debido al coronavirus. Agregó que la próxima semana sería un feriado pagado en todo el país e instó a los rusos a quedarse en casa. Putin también anunció una lista de medidas de protección social apoyando a las pequeñas y medianas empresas. Bueno, lo mismo de todos los países. Es lo mismo. Social, apoyando a las pequeñas y medianas empresas a cambio de en la política fiscal y cambios en la política fiscal. Putin anunció las siguientes medidas para microempresas, pequeñas y medianas empresas: aplazamiento de pago de impuestos durante 6 meses, reducción del monto de contribuciones a la seguridad social a la mitad, aplazamiento de... Aquí se le echan pomada, aplazamiento a las contribuciones a la seguridad social, aplazamiento de préstamos, reembolsos para los próximos 6 meses, una moratoria, bueno, como en todos los países, en España también lo hicieron, una moratoria de 6 meses sobre las multas, el cobro de deudas y las solicitudes de quiebra de las empresas deudoras por parte de los acreedores. El 2 de abril del 20, Putin volvió a emitir un discurso en el que anunció la prolongación del tiempo no laborable hasta el 30 de abril. Bueno, lo mismo. Putin comparó la lucha de Rusia contra el COVID-19, así que le meten, aquí sí van el rollito de él, contra el COVID-19 con las batallas comparó la lucha del COVID-19 con las batallas de Rusia, con los nómadas invasores de las estepas, con los pechenegos y los cumanos de los siglos X y XI. En una encuesta llevada en abril, 48% de los encuestados rusos dijeron que desaprobaban el manejo de Putin, como nos pasó a todos, de la pandemia del coronavirus y su estricto aislamiento y falta de liderazgo durante la crisis fue ampliamente comentado como una señal de perder su imagen de hombre fuerte. Bueno, pasó a todo el mundo porque los que se la creyeron pues dijeron que no la manejaron bien y bueno, en fin, ya conocéis la historia. En junio del 21, Putin dijo que estaba completamente vacunado contra la enfermedad con la vacuna Sputnik V.
sombreros blancos, y enfatizó que si bien las vacunas, es verdad que eran con agua, ¿no? O era suero, creo. Sí. Ya. Y enfatizó que si bien las vacunas deberían ser voluntarias, hacerlas obligatorias en algunas profesiones retrasaría la propagación del COVID-19. En septiembre, Putin entró en autoaislamiento después de que personas de su círculo íntimo dieron positivo a la enfermedad. Bien. Referéndum del 2020 firmó una orden ejecutiva para instar oficialmente enmiendas a la Constitución rusa, lo que permite postularse para 2 mandatos adicionales, como dije, de 6 años. Estas modificaciones, que entraron en vigor en julio del 20, firma el proyecto de ley y otorga además la inmunidad procesal de por vida a los expresidentes rusos. Qué listos son, ¿eh? Bueno, crisis Ucrania, 21-22, invasión de Ucrania. El presidente Joe Biden y el presidente ruso Vladimir Putin, en cara a cara durante una cumbre entre Estados Unidos y Rusia en Ginebra en junio del 21. Después de la revolución también se juntaron, porque bueno, por todo lo bueno se junta, ¿no? Después de la revolución de la dignidad pro-occidental en Ucrania del 2014, Putin se había apoderado de las regiones orientales de la nación, anexando Crimea. En febrero del 22 lanzó una guerra para hacerse con el control del resto del país y derrocar al gobierno electo con el pretexto de que estaba dirigido por nazis. Ya sabéis quién está hablando aquí. La invasión de Ucrania provocó la condena mundial contra Putin y sanciones masivas de la Federación Rusa. Esto, por supuesto, lo dice Google. En septiembre del 21, Ucrania había realizado ejercicios militares contra las fuerzas de la OTAN. El Kremlin advirtió que la expansión de la infraestructura militar de la OTAN en Ucrania cruzaría las líneas rojas para Putin. El portavoz de Putin, Dmitry Peskov, negó las acusaciones de que Rusia se estaba preparando para una posible invasión de Ucrania. Pero el 24 de febrero, que ya sabemos todos, Putin anunció en un discurso televisado una operación militar especial en Ucrania, lanzando una invasión a gran escala. Dijo que el propósito de la operación era proteger a la gente en la región predominante de habla rusa, en Donbass, que según Putin desde hacía 8 años se han enfrentado a la humillación y al genocidio perpetrados por el régimen de Kiev. Dijo que toda la responsabilidad por un posible derramamiento de sangre recaerá enteramente en la conciencia del régimen que gobierna el territorio de Ucrania. Bueno, a saber. Durante los primeros 8 años de Putin en el cargo, la industria creció sustancialmente, al igual que la producción, la construcción, ingresos reales, crédito, la clase media, bueno, como pasó en todos los países. Un fondo para los ingresos del petróleo permitió a Rusia pagar todas las deudas de la Unión Soviética en 2005. Rusia se adhirió a la Organización Mundial del Comercio en el 2012 y en el 2014 Putin firmó un acuerdo para suministrar a China 38.000 millones de metros cúbicos de gas natural al año. Ahora vamos a ver que esto es muy interesante, la política del medio ambiente, que ya nos sonará a la agendita 2030. En 2004, Putin firmó el Tratado del Protocolo de Kioto, diseñado para reducir las emisiones de gases, ya sabéis, del efecto invernadero. Putin supervisa personalmente una serie de programas de protección para animales raros y en peligro de extinción en Rusia, todo igual, como el tigre de Amur, es normal, la ballena blanca, el oso polar y el leopardo de las nieves, que es mucho más importante que la gente, lógicamente. Putin asiste regularmente a los servicios más importantes de la Iglesia Ortodoxa rusa, en los principales días festivos. Eso sí, hay que ir a misa, ¿eh? Tú vas a la guerra, pero si vas a misa ya te confiesas y listo. Y ha establecido una buena relación con los patriarcas de la Iglesia rusa. Bajo Putin, la Federación Hasídica de las Comunidades Judías de Rusia
se volvió cada vez más influyente dentro de la comunidad judía, en parte debido a las influencias de los empresarios que apoyaban a la federación mediada a través de las alianzas con Putin. Moscú se ha embarcado en un programa para desarrollar nuevas armas capaces de derrotar cualquier nuevo sistema estadounidense de defensa o intercepciones de misiles balísticos. Algunos analistas creen que esta estrategia nuclear bajo Putin ha llevado a Rusia a violar el Tratado sobre Fuerzas Nucleares del 1987 y bueno. En consecuencia, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Estados Unidos ya no consideraría obligado por las disposiciones del tratado, ya no se consideraría obligado por las predisposiciones del tratado, lo que aumentó las tensiones nucleares entre las dos potencias. Esto lleva a Putin a afirmar que Rusia no sería la que iniciaría un conflicto nuclear, sino que un agresor puede saber que la venganza, sobre todo con ascendente Escorpio, es inevitable, que será aniquilado y que además nosotros seríamos las víctimas de la agresión. Iremos al cielo como mártires, la parte dramática del Escorpio y del Plutón en León. Medios de comunicación. Scott Gelbach, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Madison, ha afirmado que Putin ha castigado sistemáticamente a los periodistas que cuestionan su punto de vista oficial. Otra escritora afirma que la represión que siguió al regreso de Putin al Kremlin en el 2012 se extendió a los medios liberales, a los que hasta entonces se les había permitido operar de manera bastante independiente. Internet ha traído la atención a Putin porque sus críticos han tratado de utilizarlo para desafiar su control de la información. Y María Leighton, que trabajó en la CIA como analista soviética en la década de los 80, dice: habiendo amordazado los medios impresos y de difusión de Rusia, Putin centró sus energías en Internet para controlar la información, claro. La información de Reporteros Sin Fronteras, por ejemplo, clasificó, bueno, otros que tal bailan, ya sabéis todas esas organizaciones, quién está por ahí detrás, clasificó a Rusia en el puesto 148 de la lista de 179 países en 2013 en términos, o sea que no hay libertad de prensa. Criticó particularmente a Rusia por la represión de la oposición política y el fracaso de las autoridades a la hora de perseguir energéticamente y llevar ante la justicia criminales que han asesinado a periodistas. Freedom House, otra que tal baila, clasifica a los medios rusos como no libres, lo que indica que falta salvaguardias y garantías básicas para que los periodistas y las empresas estén tranquilas, y los medios. Bueno, Putin con el primer ministro italiano Silvio Berlusconi y el presidente estadounidense George Bush en la reunión de la OTAN, también lo vemos ahí, en mayo del 2022. Bajo Putin, las relaciones de Rusia con OTAN y Estados Unidos han pasado varias etapas. Cuando asumió la presidencia por primera vez, las relaciones eran cautelosas. Pero después de los ataques del 11 de septiembre, Putin rápidamente apoyó a los Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo. Ya sabemos lo que pasó el 11 de septiembre, ¿no? Bueno. Y le apareció muy buena oportunidad para asociarse. Con la elección de Donald Trump aumentó la popularidad de Putin en Estados Unidos y una encuesta realizada en el 2007 reveló la opinión positiva de Putin entre el 22% de los estadounidenses, las más altas desde el 2003. Putin ha declarado que las relaciones en ese momento entre Estados Unidos y Rusia eran muy buenas y que ahora se encuentran en el nivel más bajo desde el final de la Guerra Fría. Han seguido deteriorándose, sobre todo después de que Donald Trump asumió el cargo en el 2017. A su vez, Putin ha influido, aunque nosotros estamos viendo lo contrario en un montón de vídeos que tenían muy buena relación, aquí está contando que no. Y yo, lo que esto dice, a mí, amén, ya sabéis.
guiño, porque no se puede decir de otro modo. A su vez, Putin ha influido y suscitado simpatías sobre la derecha alternativa, los grupos de derecha populista y la extrema derecha, tanto en Europa como en Estados Unidos. Organizaciones de derechos humanos y defensores de la libertad religiosa han criticado el estado de libertad religiosa también de Rusia. En el 16, Putin supervisó la aprobación de una legislación que prohibía la actividad misionera en Rusia. Los grupos minoritarios religiosos no violentos han sido reprimidos por las leyes contra el extremismo, especialmente los testigos de Jehová. A sus frutos los conoceréis. Ahora vienen los envenenamientos. Envenenamiento de Alexander Litvinenko. Al final del 2006 trajo relaciones más tensas a raíz de la muerte por envenenamiento con polonio en Londres del ex oficial de la KGB y el SFS Alexander Litvinenko, vaya nombres, quien se convirtió en agente del MI6 en el 2003. En la crisis de las relaciones se convirtió con la expulsión también de 4 enviados rusos por la negativa de Rusia a extraditar a exguardaespaldas de la KGB. Andrei Nugovoy, para enfrentar cargos por el asesinato de Litvinenko. Al igual que las acciones británicas, Rusia expulsó a diplomáticos del Reino Unido y tomó otras medidas de represalia. En el 2015 y 2016, el gobierno británico realizó una investigación sobre la muerte de Alexander Litvinenko y su informe dice: la operación de SFS para matar a este señor, probablemente, este señor lo digo yo, para no decir el nombre otra vez, probablemente fue apoyada y también por Patrushev y también por el presidente Putin. El informe describió algunos posibles motivos del asesinato, incluidas las declaraciones públicas y los libros de Litvinenko sobre la supuesta participación del SFS en asesinatos en masa y en lo que fue sin duda una dimensión personal del antagonismo entre Putin y Litvinenko que condujo al asesinato. Ahora otro envenenamiento. Envenenamiento de Sergei y Yulia Skripal. El 4 de marzo del 2018, el exagente doble Sergei Skripal fue envenenado por el agente Novichok, bueno, otro nombre impronunciable, y 10 días después el gobierno británico acusó formalmente al Estado ruso del intento de asesinato, cargo que Rusia negó, después de que el Reino Unido expulsara a 23 diplomáticos rusos y que el secretario de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, dijo que era abrumadoramente probable que Putin hubiera ordenado personalmente el envenenamiento de Skripal. El portavoz de Putin, Dmitry Petrov, calificó, esto para mí es un martirio, es ruso, calificó la acusación de mala conducta diplomática impactante e imperdonable. Bueno, aquí, pero viendo la carta es probable, no digo que sea, pero es probable. Latinoamérica, Putin con el presidente de Brasil, Bolsonaro, en la cumbre del G20 del 2019 en Osaka, Japón, y Putin también en conferencia de prensa con Hugo Chávez en Venezuela. Así que Putin y su sucesor disfrutaron de cálidas relaciones con Hugo Chávez en Venezuela. Gran parte de esto ha sido a través de la venta del equipo militar desde el 2005. Venezuela ha comprado armas a Rusia por un valor superior a 4.000 millones de dólares. Yo, ni blanco, ni sombrero blanco, yo vendiendo armas ya para mí. Sí, cruz, raya y medalla. Guerra, cruz, raya, medalla, vacuna, cruz, raya, medalla, para mí todo. Por valor superior a 4.000 millones de dólares compró Venezuela. En septiembre del 2008 Rusia envió bombarderos Tupolev modelo 160 Tu a Venezuela para realizar vuelos de entrenamiento. En el 2008 ambos países realizaron el ejercicio naval conjunto en el Caribe y a principios del 2000 Putin había restablecido
los lazos más fuertes con la Cuba de Fidel Castro. Expresas, le dijo, las mejores cualidades masculinas, le dijo Bolsonaro a Putin. Culto de la personalidad. Putin le gusta mucho mostrarse fotos tomando el sol y mostrar imágenes como de muy masculino, y ha cultivado o ha tenido un culto a la personalidad para sí mismo con una imagen pública de tipo rudo, deportista y amante de la naturaleza, demostrando su destreza y participando en actos inusuales o peligrosos como deportes extremos o interacción con animales salvajes. Parte de un público enfoque de relaciones que, según algunos dicen, cultiva deliberadamente la imagen de superhéroe machista que se hace cargo. Bueno, lo de machista yo creo que aquí sobra, porque mientras no tenga relación con una mujer, no sé por qué tiene que ser machista, pero como estos manipulan todo el lenguaje, pues para ellos eso es machista. En el 2007, el tabloide de Pravda publicó una enorme fotografía de Putin sin camisa, esto ya son los cotilleos, ¿no?, de vacaciones en la montaña de Siberia bajo el título Sé como Putin. Numerosas personas que analizan a Putin, que lo llaman kremlinólogos, han acusado a este de intentar crear un culto a la personalidad a su alrededor, acusación que el Kremlin ha negado. Algunas de las actividades de Putin han sido criticadas por ser puestas en escena. Fuera de Rusia, su imagen de macho ha sido objeto de parodia, que ya sabemos siempre que manipula la parodia y la información. Se cree que Putin es consciente de su altura y, aunque lo critican y decir que mide entre 1,55 como Napoleón y 1,65, digo, Napoleón era muy pequeño, pues mide 1,70. Putin conduciendo Fórmula 1. Hay muchas canciones también sobre Putin, y el nombre y la imagen de Putin se utiliza ampliamente en la publicidad y la marca de productos. Entre los productos de la marca Putin se encuentran vodka Putinka, la marca Putin de alimentos enlatados, el caviar Gorbusa Putina y una colección de camisetas con su imagen. En el 2015, un asesor de él fue encontrado muerto, Mikhail Lesin, luego de días de consumo excesivo de alcohol, que también salía en su carta astral, aunque luego se dictaminó que su muerte fue resultado de un accidente, a saber, igual sufrió un pequeño accidente, sí. Putinismos. Putin, durante una de las conferencias anuales, señalando con su bolígrafo, Putin ha producido muchos aforismos y frases hechas conocidas como putinismos. Muchos de ellos se hicieron por primera vez, ese aspecto Mercurio-Urano, esa parte original de hablar a veces, se hicieron por primera vez durante sus conferencias anuales de preguntas y respuestas, donde Putin respondió preguntas de periodistas. Putin es conocido por su lenguaje a menudo duro y agudo, eso es Mercurio-Urano, aludiendo a menudo a chistes y dichos populares rusos. También es Mercurio-Urano eso. Putin a veces usa la jerga criminal rusa. Aquí esto ya está manipulado, este lenguaje ya está incitando una dirección. Conocida como Fenia en ruso, aunque no siempre la utiliza correctamente. Aquí le están metiendo hasta el carnet de identidad, pero bueno. Vida privada, familia. Putin y Lyudmila Putina. En el 1983 se casó con esta mujer, no voy a volver a decir el nombre, y vivieron juntos en Alemania del 85 al 90. Tiene 2 hijas con ella, y una investigación publicada en el 2020 alegó que Putin tiene otra hija, Elizaveta. Fijaros que sí tiene que ver con ese tránsito de Neptuno en la casa 5, lo dije antes. También conocida, o puede que le salga más, como Luisa Rozova, nacida en marzo del 2003, con Svetlana y el apellido impronunciable. En el 2008, también esta persona, Moskovsky,
informó que Putin se había divorciado de Ludmila y estaba comprometido para casarse con la medallista de oro olímpica Ana Kabayeva. Es gimnasta rítmica y política rusa. La historia fue negada y el periódico fue cerrado poco después. ¡Viva la libertad! Putin y Ludmila continuaron haciendo apariciones públicas juntos como cónyuges, mientras que el estado de su relación con Kabayeva se convirtió en un tema de especulación. En los años posteriores hubo frecuentes informes sin fundamento de que Putin y Kabayeva tenían varios hijos juntos, aunque estos informes fueron negados. Probable que salga todo eso con ese tránsito de Neptuno y Júpiter en la casa 5, seguro. En el 2013, Putin y Ludmila anunciaron que su matrimonio había terminado y el Kremlin, y el 1 de abril del 14, confirmó su divorcio. Según los informes, Kabayeva dio a luz a una hija y se alega que Putin es el padre. Y también en 2019, Kabayeva dio a luz a 2 gemelos que se creen de Putin. Putin tiene 2 nietos y tiene un primo, Igor Putin, que era director de Master Bank con sede en Moscú y fue acusado de varios escándalos de lavado de dinero. Vamos a la riqueza personal. Las cifras oficiales publicadas durante las elecciones legislativas del 2007 atribuyen aquí ya son cifras que para mí ya no entran todos estos números en mi cabeza. Digamos, 3,7 millones de rublos, que son como $280.000 estadounidenses, en cuentas bancarias y un apartamento privado en San Petersburgo y otros varios activos. Sus ingresos informados por Putin totalizaron 2 millones de rublos, $152.000. En el 2012, Putin reportó un ingreso de 270.000. Todo esto es mentira, ya lo vais a ver luego. Putin ha sido fotografiado usando relojes de pulsera caros, valorados en $700.000. No, deben de ser rublos, casi 6 veces su salario anual, porque si no, no puede ser dólares. Se sabe que en ocasiones Putin regaló relojes también valorados en miles de dólares a campesinos y trabajadores de fábricas. El socio cercano de Putin, y según los políticos y periodistas de la oposición rusa, Putin posee en secreto, pues sí, seguro, una fortuna multimillonaria a través de propiedades sucesivas de participaciones en varias empresas rusas. Técnicamente, según dice el Washington Post, en fin, Putin podría no poseer estos 43 aviones, pero como único poder político en Rusia puede actuar como si fueran suyos los aviones. Un periodista también argumentó que las agencias de inteligencia occidentales no pudieron encontrar nada. Estas afirmaciones contradictorias fueron analizadas por Polygraph Info y también informes de analistas occidentales que estimaron, bueno, un montón de millones. La CIA, analistas de la CIA, 40.000 millones, otros 160.000 millones, aquí cada uno da una cifra. Al final concluyen que existe una incertidumbre, claro, como todos los políticos, una incertidumbre sobre la suma precisa de la riqueza de Putin y la evaluación del director de inteligencia nacional de los Estados Unidos dice que aparentemente no está completa. Sin embargo, con la pila de evidencia y documentos de los papeles de Panamá y en manos de investigadores independientes como los citados, encuentra que la afirmación de que las agencias de inteligencia occidentales no han podido encontrar evidencia de la riqueza de Putin. Eso es lo que está diciendo. Pero hay que darse cuenta quién está escribiendo este artículo también, que están escribiendo de los Estados Unidos. ¿Son los miles de millones de Putin un mito? En el 2016, 11 millones de documentos pertenecientes a la firma de abogados panameña Mossack Fonseca fueron filtrados al periódico alemán y Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación con sede en Washington. El nombre de Putin no aparece en ninguno de los registros y Putin negó la participación en la trama. Sin embargo, varios medios han informado sobre 3 de los socios de Putin en la lista. Según la filtración de los papeles de Panamá, asociados de confianza cercanos a Putin poseen empresas extraterritoriales por un valor de 2.000 millones de dólares estadounidenses.
quisiera ver lo que ponen de los estadounidenses, cuánto dinero tienen fuera de los Estados Unidos esos presidentes, pero eso no lo van a poner, porque todos hacen lo mismo. Pero bueno, yo estoy dando datos, porque tampoco puedo obviar que esta persona es como es. El periódico alemán considera plausible la posibilidad de que la familia Putin se beneficie también de este dinero, de esas empresas, de esa asociación. Según el periódico, los 2.000 millones de dólares se habían mezclado en secreto a través de bancos y empresas en la sombra vinculadas a asociados de Putin, testaferros, lo que hacen todos, ni más ni menos, como los multimillonarios de la construcción de Arkady y Boris Rotenberg y Bank Rosilla, previamente identificado por el Departamento de Estado de Estados Unidos como tratados por Putin, y el hecho que tuvieran su cuenta bancaria personal había sido fundamental para facilitar eso. Concluye que Putin ha demostrado que está dispuesto a tomar medidas agresivas para mantener el secreto y proteger tales bienes comunales. Aquí se nota perfectamente quién está hablando, se nota demasiado, se nota demasiado. Pero bueno, tiene que tenerlo igual que lo tienen los demás, igualito, ni más ni menos, igual que los demás. Una proporción significativa del resto del dinero conduce a un mejor amigo de Putin, Sergei Roldugin, y aunque es músico y según sus propias palabras no es un hombre de negocios, parece que ha acumulado activos por valores de 100 millones de dólares y posiblemente más. Se ha sugerido que fue elegido por el papel debido a su bajo perfil. Ha habido especulaciones de que Putin, de hecho, es dueño de los fondos de Roldugin y simplemente actuó como representante. Esto a mí no me extraña nada. Garry Kasparov dijo que Putin controla suficiente dinero y probablemente más que cualquier otro individuo en la historia de la raza humana. Sí, claro, seguro que más que los Rothschild y los Rockefeller. Sí, claro, seguro. Residencias oficiales. Putin recibiendo a Barack Obama otra vez en su residencia. Cuidado con quién se está asociando, con qué asociaciones hay aquí, con qué personajes, en el 2009. Como presidente y primer ministro, Putin ha vivido en numerosas residencias oficiales. Luego ya veremos las oficiosas. Incluyen el Kremlin en Moscú, Oblast de Moscú, Gorky 9 cerca de Moscú, en Sochi, en Oblast de Novgorod, en Riviera, en Sochi. Y en agosto del 2012, los críticos de Putin enumeraron la propiedad de 20 villas y palacios, 9 de los cuales se construyeron durante los 12 años que Putin estuvo en el poder. Ahora residencias, esas son oficiales, ahora vienen las personales. Poco después de que Putin regresara del servicio de la KGB en Dresde, Alemania Oriental, construyó una casa de campo en la orilla del lago Oblast de Leningrado, cerca de San Petersburgo. Después de que se incendiara en 1996, Putin construyó una nueva idéntica a la original y se le unió un grupo de 7 amigos que construyeron casas cercanas. En el 96 el grupo registró formalmente su fraternidad como una sociedad cooperativa llamada Ocero, que significa lago, y convirtiéndola en una comunidad cerrada. A saber qué harán allí. Exterior del Palacio de Putin, en el Krai de Krasnov, Rusia. Se está construyendo una enorme mansión de estilo italiano con un coste alegado de 1.000 millones de dólares y apodada Palacio de Putin, cerca de una aldea en el Mar Negro. En el 2012, Sergei, ex socio comercial de Putin, dijo al programa de la BBC que el viceprimer ministro Igor Sechin le había ordenado que supervisara la construcción del palacio. También dijo que la mansión, construida en terrenos de gobierno y en 3 helipuertos, además de un camino privado pagado por fondos estatales y custodiado por funcionarios que vestían uniformes del servicio de la Guardia Oficial de Kremlin, han sido construidos para uso privado de Putin. Bueno, es que tenemos lo mismo en España y lo mismo, ni más ni menos. El portavoz de Putin, Dmitry Petrov, desestimó las acusaciones contra Putin como falsas y dijo que Putin nunca había tenido ninguna relación con ese palacio. En enero del 21, 2 días después de que las autoridades rusas detuvieran a Alexei Navalny a su regreso a Rusia, se publicó una investigación en vídeo realizada por él y la Fundación Anticorrupción del FBK, acusando a Putin de utilizar fondos obtenidos
de forma fraudulenta para construir la propiedad para sí mismo en lo que llamó el soborno más grande del mundo. Bueno, en la investigación, Navalny dijo que la propiedad es 39 veces más grande que Mónaco, el país Mónaco. Y su construcción costó más de 100.000 millones de rublos, 1.350.000 millones de dólares. Yo no sé, ya no calculo. También mostró imágenes aéreas de la propiedad a través de un dron y un plano detallado del palacio que Navalny dijo que le dio un contratista, que comparó con fotografía del interior del palacio que se filtraron imágenes en internet en el 2011. También detalló un elaborado esquema de corrupción que presuntamente involucraba al círculo íntimo de Putin, que permitió a este ocultar miles de millones de dólares para construir la propiedad. Mascotas, esto sí es un punto a favor de Putin. Putin ha recibido 5 perros de varios líderes nacionales: Connie, Buffy, Yume, Bernie y Pasha. Connie murió en el 2014, cuando Putin se convirtió en presidente por primera vez. La familia tenía 2 caniches, Tosia y Rodeo, y según informes se quedaron con su ex esposa Ludmila después de su divorcio. Este es un punto a favor de Putin, por lo menos uno. Religión. Putin es ortodoxo ruso. Su madre era una creyente cristiana devota que asistía a la iglesia ortodoxa rusa, mientras que su padre era ateo. Aunque su madre no tenía iconos en casa, asistía a la iglesia con regularidad, a pesar de la persecución de su religión por parte del gobierno en el momento. Su madre lo bautizó en secreto cuando era bebé y lo llevaba regularmente a los servicios. Según Putin, su despertar religioso comenzó después de un grave accidente automovilístico que involucró a su esposa en 1993 y el incendio que puso en peligro su vida y quemó su casa en agosto del 96. Poco después de una visita oficial a Israel, la madre de Putin le dio su cruz bautismal y dijo que le bendijera. Putin afirma: hice lo que ella dijo y luego puse la cruz alrededor de mi cuello y nunca me la he quitado desde entonces. Cuando se preguntó en el 2007 si creía en Dios, respondió: hay cosas en las que creo que mi posición no debería, al menos, compartirse en público en general para el consumo de todos, porque eso pertenecería a autopublicidad o a un striptease político. El confesor rumoreado de Putin es el obispo ortodoxo ruso Tijón, y un apellido ruso. La sinceridad de su cristianismo, dijo, ha sido rechazado por su ex asesor Sergei Pugachev. O sea, que dicen que tampoco. Deporte. Putin ve fútbol, apoya al FC Zenit de San Petersburgo, también muestra interés por el hockey de hielo y el bandy, jugó en partidos de hockey repleto de estrellas cuando tuvo 63 años. Putin ha estado practicando judo desde que tenía 11 años, antes de cambiarse al sambo a la edad de 14. Ganó competencias en ambos deportes en Leningrado, que ahora San Petersburgo, y fue galardonado con el 8º dan de cinturón negro en el 2012, convirtiéndose en el primer ruso en alcanzar este estatus. Putin también practica karate y tiene Marte en Sagitario, yo sí creo que es deportista, coautor de un libro titulado Judo con Vladimir Putin en ruso y Judo, Historia, Teoría y Práctica en inglés. Benjamin White, cinturón negro en Taekwondo y Aikido y editor de otra revista, ha cuestionado, por supuesto, estos todos cuestionan todo lo de Putin, ha cuestionado las habilidades en artes marciales de Putin y ha afirmado que no hay evidencia en vídeo de que Putin muestra habilidades de judo realmente notables. Bueno, aquí vemos que todo esto se ha hecho un poquito largo, pero creo que interesante. Todo esto está escrito por, ya sabemos quién, por la parte americana, y hay muchas cosas que hay que tomarlas entre comillas. Yo veo que es posible muchas de las cosas que pone ahí por su carta, pero también veo que hay muchas cosas que la están haciendo otros políticos. Para mí, ya sabéis, son los mismos perros con diferentes collares. Esta es la conclusión a la que yo llego, y luego, si tenéis comentarios respetuosos que poner debajo del vídeo,
podéis decir lo que opináis. Yo no creo en la historia de los sombreros blancos, lo siento, ya no. Me hubiera gustado creer, pero yo creo que simplemente están esperando a ver quién coge el trozo más gordo del pastel. Eso es lo que está pasando ahora con esta nueva configuración geopolítica que está surgiendo. Está luchando por posicionarse. Con ese Plutón en Leo, yo creo que es eso simplemente. Sí creo posible de algunas cosas que puso ahí de envenenamiento, sí puede ser. También puede ser que lo hayan calumniado, porque la Casa 12 también son enemigos ocultos que pueden calumniar y contar cosas también mentiras sobre él. Todo es posible, pero sabemos que uno no se queda en el poder tanto tiempo si es una persona honesta, eso está claro. Pasas a ser un dictador. Y también sabemos que todas las personas que están ahí arriba, hay mucha sangre debajo. Lo sabemos, todos. A estas alturas de la película yo creo que sí. Y bueno, de momento me pareció interesante los tránsitos, parece que no es bueno para él, pero acordaros que lo que no es bueno para él, ¿a qué escala? Porque nosotros estamos viendo inflación, estamos viendo un montón de cosas y a lo mejor que él tenga malos tránsitos no influye particularmente bien para nosotros tampoco. Porque cuando no son unos, son otros. A nosotros nos apalean, estamos en el medio y nos apalea todo el mundo. Entonces, vamos a ver qué va pasando. Haré también la de su supuesto contrincante en los próximos días. Bueno, os mando un beso y un abrazo a todos. Espero que os haya gustado, que no se os haya hecho muy largo. A veces he tenido que bromear un poco porque si no, hasta yo misma me duermo con tanta información. Y para despertarme yo y despertaros a vosotros también. Así que nos vemos en el próximo programa. Un abrazo a todos y nos vemos.